Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. En 20 o 30 años vamos a vencer a la muerte, es decir, como máximo a partir de 2045 morir va a ser opcional. No lo digo yo, lo dice José Luis Cordeiro, que es nuestro invitado de esta edición del programa Entrevista. Él es ingeniero del MIT, también es profesor fundador de la Singularity University en Silicon Valley. Gracias por atendernos. Un placer estar contigo para hablar del tema más fascinante que existe, que es el control del envejecimiento, el rejuvenecimiento y la posibilidad de la vida eterna. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que no va a morir. Claro, yo no pienso morir, no está entre mis planes. ¿Y cómo piensa hacerlo? Bueno, porque yo creo que voy a poder vivir 20, máximo 30 años más en relativa buena condición y en ese momento vamos a tener tecnologías para rejuvenecer. Es más, en 30 años yo pienso no ser 30 años más viejo que hoy, pienso ser más joven que hoy. ¿Y por qué? Repito, porque vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer y para vivir indefinidamente. Supongo que esto es un mix entre tecnología y ciencia. Hablar así ampliamente de vamos a tener las tecnologías o la ciencia que va a suponer llegar a eso, no solo no morir, sino rejuvenecer, es algo como muy fuerte. No sé si nos puede contar qué tipo de ciencia se está desarrollando ahora que nos puede llevar a eso. Bueno, se están haciendo muchísimos experimentos con células, con órganos y con organismos enteros. Por ejemplo, con ratones ya se ha logrado triplicar casi la vida de los ratones. Hoy tenemos ratones que vivirían el equivalente de 300 años humanos y en buena condición. Con mosquitos, 400 años humanos. Con gusanos, entre 600 y 1000 años equivalentes humanos. Se va aprendiendo cada vez más y esto se ha hecho en 10 años. Así que imagínate lo que vamos a poder hacer en los próximos 10 años. Y eventualmente estas tecnologías, cuando sean perfeccionadas, se van a utilizar en humanos, se van a utilizar en nosotros y vamos a vivir más tiempo, en buena condición y el objetivo es vivir indefinidamente. ¿En realidad existe un límite biológico de la vida humana? No existe. De hecho, hay células que son básicamente inmortales. Las mejores células, que son las células madre, las células madres, ellas viven indefinidamente. Claro, si están en un caldo de cultivo apropiado, porque si se muere el organismo donde están las células madres, ellas se mueren, a pesar de que no envejecen. Y aparte de las células madre, también el cáncer. El cáncer es una serie de mutaciones que para el envejecimiento biológico. Las células cancerígenas son biológicamente inmortales. Y por eso vamos a estudiar más cada vez sobre el cáncer y comprender cómo el cáncer descubrió a no envejecer. Y estas tecnologías las vamos a aplicar en las personas cuando estén perfeccionadas. Me hablaba de ratones, me hablaba de las células del cáncer. Esto me recuerda sobre todo a las investigaciones de Juan Carlos Izpisua. Son las más avanzadas. No sé si nos puede hacer referencia a eso o existen más cosas sobre las que agarrarse de cara a ese no solo no morir, sino no envejecer. Se están haciendo muchísimos experimentos en diferentes partes del mundo. Juan Carlos Izpisua Belmonte, que es un español que trabaja principalmente en California, es uno de los pioneros y líderes, pero no es el único, hay muchísimos más. Otra española muy famosa es María Blasco, que es la directora del CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ella pudo modificar ratones para que vivan 3 veces más su edad adulta, y por eso les llamó los ratones triple. Y esto se hizo en Madrid, pero hay muchísimos otros grupos en Estados Unidos, en España, en Japón, en China. Unos científicos en Japón, Yamanaka Shinya, de la Universidad de Kioto, ganó incluso el premio Nobel por poder cambiar la edad biológica de las células. Y esto ahorita se está comenzando a llevar a tejidos, a órganos y eventualmente a organismos enteros. Y sabemos que el envejecimiento tiene respuesta y que es curable porque el cáncer lo descubrió. Y si el cáncer es biológicamente inmortal, si el cáncer no envejece, nosotros vamos a poder hacerlo y mejor para las células buenas. Hablaba de órganos, hablaba de experimentos sobre esto. Quizá lo difícil sea poderlo implementar en humanos. Me explico. Hace poco uno de los experimentos que se aprobó de Juan Carlos Izpisua era el generar órganos, pero le dijeron que tenía que ser de primates en cerdos, no podían ser órganos humanos. ¿Está la ciencia avanzando demasiado deprisa respecto a la ética, a lo que es lo judicial, a la regulación? ¿Puede suponer ese el principal problema?
Yo creo que lo que avanza lentamente es la parte política, la parte ética, la parte legal, porque la ciencia va efectivamente muy rápido y es para que vivamos más y vivamos mejor. Si vamos a tener en 20 a 30 años de vivir jóvenes indefinidamente, ¿por qué le vamos a decir que no a la gente? Es más, esto podría ser incluso antes, si hay más inversiones en el sector público y más inversiones también en el sector privado que están comenzando, y de eso podemos hablar muchísimo, esto va a llegar antes. Nuestro objetivo incluso es que no tengamos que esperar hasta el año 2045, que lo podamos hacer en el año 2035, incluso antes. He hablado de las inversiones. No sé si esto empieza a ser, lleva ya mucho tiempo. ¿Cómo está el estado de la cuestión? Porque también está el problema económico. Para hacer todo esto, lo que se requiere es de inversión, de dinero. No sé si nos puede hacer como una radiografía de lo que existe hasta ahora. Sí. Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI es que los científicos han comenzado a comprender que el envejecimiento se puede controlar y se puede incluso hacer retroceder, podemos rejuvenecer, porque se ha hecho ya con órganos, con células y con pequeños organismos, como he dicho, los ratones que viven 3 veces más. Esto se ha hecho en los últimos años y es el inicio de una cantidad de experimentos a nivel mundial. Incluso grandes corporaciones están invirtiendo en esto. Google creó una subsidiaria llamada Calico. Calico quiere decir California Life Company, y el objetivo de Calico es, como ellos dijeron cuando se inauguró, curar la muerte, curar el envejecimiento. Y han invertido cerca de 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares con compañías farmacéuticas en estos últimos años. Pero aparte de Google, con Calico tenemos Microsoft. Microsoft está trabajando también en curar el cáncer. Y el año pasado ellos anunciaron que ahora que se puede secuenciar el genoma de las células buenas y de las células mutantes cancerígenas, van a analizar cuáles han sido esas mutaciones para poder curar el cáncer. Y han dicho que en 10 años van a curar el cáncer. Esto es fantástico. Entonces tenemos Google, tenemos Microsoft, tenemos Facebook. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en Harvard, ella ha dicho, junto con Mark Zuckerberg, que van a donar toda su fortuna, toda, para curar todas las enfermedades en una generación. Y ahora están trabajando principalmente en 3 grupos de enfermedades: las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Y han comenzado con una donación de 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares, y la creación de un centro de biotecnología en San Francisco, donde están combinando investigadores, profesores, alumnos de la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de California, San Francisco y Stanford University. Esto en principio puede parecer, o lo es una gran noticia. Sin embargo, hay gente que puede preguntarse si no es un tanto perverso que esto lo esté asumiendo compañías como Facebook, Google, etcétera. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con, una vez esto se consiga, esté en manos privadas, solo puedan acceder gente con dinero, pues, millonarios? Bueno, lo ideal es que también participen los gobiernos y no solo Estados Unidos, Rusia, China, India, todos los gobiernos, todos los países y compañías de diferentes países. Es bueno que tengamos competencia. Ahora, las tecnologías cuando se desarrollan al inicio son efectivamente muy caras y también son muy malas, muy malas. Se acordarán de los primeros teléfonos celulares que eran gigantes y eran malísimos. Cuando se democratizan, se vuelven baratos y se vuelven buenos. Entonces, es posible que el primer inmortal tenga que gastar billones de dólares y que terriblemente además se muera, porque la tecnología no va a estar todavía bien desarrollada. Que sea una cobaya. Exacto. Y donante, además, ¿no? Y que entonces, a pesar de pensar que iba a ser inmortal, pues se muere. Pero en poco tiempo esto se va a masificar y las tecnologías van a estar muy desarrolladas y la gente va a poder vivir indefinidamente. Pero en realidad esto es tremendo. ¿Cómo podemos sostener un planeta con gente viviendo indefinidamente? ¿Ya hay problemas para sostenerlo tal y como está? En realidad, yo creo que el problema
es otro. El problema es que la población del mundo se está estabilizando y está comenzando a disminuir. En Rusia la población está disminuyendo, en Japón está disminuyendo, en Alemania está disminuyendo. Incluso países católicos como Italia y España ya no tienen bambinos, ya no hay niños en Italia. Entonces la población se está estabilizando y está comenzando a caer. Los países donde hay crecimiento no son tantos y de cualquier manera se espera una estabilización demográfica en 20 a 30 años. Entonces el problema no es mucha gente, el problema es poca gente en el futuro. Por eso yo creo que necesitamos vivir más y mejor. El planeta tiene suficientes recursos para la población actual y más. No deja de ser un poco... Me llama la atención lo de que el planeta tenga recursos para la... Supongo que a medida de que se desarrolle la tecnología, que este discurso va acompañado a que la tecnología apoye los recursos que hay en el planeta. Bueno, absolutamente correcto, pero una cosa, el aumento demográfico, que si existe no va a ocurrir mañana ni en 10 años, va a ocurrir en siglos. Entonces no es un problema de mañana, es un problema de mucho tiempo en el caso que ocurra. Pero para tanto tiempo adelante vamos a estar viajando al espacio, vamos a estar colonizando Marte y todo tiene que ver además con la tecnología. Efectivamente, hace tiempo atrás teníamos poca tecnología y por eso el mundo estaba sobrepoblado con la poca tecnología. 200 años atrás, Robert Malthus, dijo que el mundo estaba sobrepoblado con 200 millones de personas y que Inglaterra, con 6 millones de personas, estaba en el apocalipsis. Así que estos temores están siendo cíclicos, son unos temores históricos, ¿no? Es correcto, y había siempre miedo de que había mucha gente en el Imperio Romano y luego en el Imperio Británico hace 2 siglos, con 6 millones de habitantes. Decían que era el fin de Inglaterra con 6 millones. Hoy Inglaterra tiene más de 60 millones de habitantes y viven muy bien, y en el futuro van a vivir más. Pero de cualquier manera, aunque fuese un problema real, va a ser un problema no para mañana, sino de siglos, y la tecnología en siglos va a ser muy distinta a la actual. Vamos a hacer un inciso. Estamos haciendo la entrevista en el Festival RAD, que es la Revolution Against Aging and Death. Traduzco, revolución contra la edad y, bueno, contra el envejecimiento y la muerte. Usted es uno de los participantes, de los organizadores. ¿Por qué hace falta un festival de este tipo? Sí, esta idea la iniciamos el año pasado, el año 2016, y aquí en San Diego, que es un importante centro de biotecnología en los Estados Unidos. Hay muchas compañías y centros de investigación, como donde trabaja Juan Carlos Ispizua Belmonte, en el Instituto Salk, que fue el que curó la poliomielitis, por ejemplo. Entonces, aquí hay mucho de biotecnología, hay mucho de medicina, y además está la frontera con México, donde también hay mucho desarrollo biotecnológico del lado de Tijuana. Entonces, pensamos que este era un lugar ideal para comenzar a tratar el tema del antienvejecimiento y de la vida indefinida aquí, y llevar esto a todo el mundo. El año 2016 tuvimos 1000 participantes de más de 30 países y la idea es llevar esto por todo el mundo porque esto es una revolución. Vivir indefinidamente es una revolución y ha sido el gran sueño de la humanidad desde el inicio. El primer libro de la historia humana, la Épica de Gilgamesh, es un libro sobre la inmortalidad en Mesopotamia. Casi 5000 años atrás, el primer libro. Los faraones, yo tengo aquí mi corbata de faraones, querían vivir para siempre. De hecho, se enterraban con sus pertenencias, con su riqueza, con su familia. También el emperador que unió China, el emperador Xin, él creó la famosa armada de soldados terracota para cuidarle a él en un mundo del futuro, y los españoles siempre buscaban la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León llegó a América buscando la fuente de la eterna juventud y buscaban el dorado, etc. Entonces, la vida eterna ha sido el gran sueño de la humanidad y de todas las culturas, de los egipcios, de los mesopotámicos, de los chinos, de los españoles, de los rusos. En Rusia hay una gran cultura del siglo XIX sobre el tema de la inmortalidad que se llama cosmismo. El cosmismo es una filosofía de hace casi 2 siglos donde se habla de la posibilidad científica de la vida eterna. Y esto era de lo que siempre han hablado las religiones, la vida eterna o una segunda vida o una nueva oportunidad. Nosotros pensamos que esto va a ser posible
pero en esta vida, en esta tierra. Qué suerte, ¿no? Que podamos vivirlo. Se supone que toda la humanidad lo está esperando y va a ser ahora. No sé, no deja de parecerme impactante. Claro, claro, es que este es el mejor... Somos privilegiados en algún sentido. Absolutamente, este es el mejor tiempo para estar vivo, porque es un tiempo único, especial. Estamos entre la última generación de humanos mortales y la primera generación de humanos inmortales. Y como yo mencioné antes, yo no pienso morir, yo pienso ser parte de esta primera generación humana de inmortales. Y yo creo que cualquier persona que aguante hasta 30 años va a poder vivir indefinidamente en el futuro. Y no como viejo, sino como joven, porque vamos a poder rejuvenecer a las personas. Y esto es algo que la gente tiene que comprender. No es que vamos a vivir 1000 años como un viejito de 1000 años, como Matusalén. No, no, no. Sino en buenas condiciones. En buenas condiciones. Esa es la idea, vivir indefinidamente joven. Hablando de faraones, ¿qué papel juega en todo esto la criogenización? Porque sí que también fue algo como una de las primeras cosas que se empezaron a hacer en este sentido. Hay como unas 300 personas, se calcula, alrededor del mundo que están criogenizadas, pero todavía no se ha podido hacer nada con ellas. No sé... Claro. Como nosotros creemos y trabajamos para la longevidad indefinida, sabemos que esto va a ocurrir pronto, estamos convencidos, en 20 a 30 años. Pero ¿qué va a ocurrir con las personas que mueran antes? Para ellos solo existe una segunda posibilidad, que es lo que llamamos el plan B. El plan B es la criopreservación. Vamos a poder criopreservar personas y reanimarlas como ya hacemos con los embriones. Hoy existen miles y miles de humanos que han estado criopreservados de pequeñitos. Toda la fertilización in vitro se basa en la criopreservación de embriones o también de óvulos o también de esperma. Entonces la criopreservación comenzó hace aproximadamente medio siglo y hoy sabemos lo suficiente como para poder criopreservar células pequeñas, algunos tejidos y algunos órganos. No se ha reanimado a ningún cuerpo entero, pero sí de humanos, pero sí se ha hecho con gusanos, por ejemplo. Se han reanimado gusanos y se ha visto que sabían su vida previa, se acordaban de sus memorias. Es muy interesante. Porque ¿y los gusanos se acordaban de sus...? Claro, a través del famoso reflejo de Pavlov, que es un método científico para tratar de crear memorias en las personas. Bueno, a los gusanos se les entrenó con un reflejo de Pavlov condicional, se les congeló y luego se les descongeló. ¿Y eso cuándo sucedió? ¿Cuándo se pudo hacer? Esto se hizo hace 2 años en España, precisamente. Un científico español de Sevilla, junto con un grupo de Alcor, en los Estados Unidos, trabajaron juntos durante varios meses y utilizaron la técnica de criopreservación de embriones en gusanitos que habían sido entrenados para saber dónde encontrar la comida. Y luego los congelaron. Y lo consiguieron. Y los descongelaron y luego vieron que los gusanos se acordaban de su vida previa. Yo seguiría hablando del tema de la edad, del tema del no morir con usted, pero es cierto que controla todo lo que tiene que ver un poco con el futuro. Entonces me gustaría también tocar otras cosas. Por ejemplo, ha afirmado, entre otras cosas, que en los próximos 20 años va a haber más cambios que en los últimos 2000 años. ¿Estamos preparados para esto? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, usted asegura que nos vamos a comunicar por telepatía. Sí, efectivamente vivimos en tiempos mágicos, no solo porque vamos a ver lo que yo llamo la muerte de la muerte, sino porque vamos a ver muchísimas otras cosas a nivel científico. Nos vamos a comunicar telepáticamente de cerebro a cerebro. En estos momentos nos comunicamos muy mal. Hablar es una tecnología primitiva, muy mala, poco eficiente. ¿Qué vamos a hacer los comunicadores cuando no podamos hablar? Pues no, nos vamos a comunicar mucho mejor, de mente a mente. Toda esta entrevista va a durar 1 segundo en el futuro y el público la va a captar en 1 segundo porque va a ser de un cerebro a otro cerebro. Entonces vamos a comunicarnos más, mejor, vamos a expresar
más sentimientos, más conocimiento, más empatía de persona a persona en este mundo del futuro. Pero esta es otra de las cosas que viene también, como la inteligencia artificial. Vamos a tener inteligencia artificial llegando a niveles humanos y luego superiores a los humanos. Por eso es que tenemos que fusionarnos con la inteligencia artificial, lo cual es muy positivo. Pero eso da mucho miedo. Bueno, ¿no? Es como superar haremos realidad el test de Alan Turing, que es correcto. Cuando no sepamos si estamos hablando realmente con un humano o con un robot. Esto va a suceder. Nosotros hablamos del año 2029 para pasar el test de Alan Turing. Es decir, en poco tiempo, en un poco más de una década, tú no vas a saber si estás hablando con un humano o con una máquina. Sin embargo, el miedo está porque este mismo julio trascendió la noticia que en Facebook, precisamente, habían desactivado dos máquinas, dos inteligencias artificiales que estaban desarrollando su propio lenguaje entre ellos y se dieron cuenta los ingenieros y las desactivaron. Bueno, claro, siempre hay el miedo a lo nuevo y a los humanos no nos gusta el cambio, sobre todo cuando somos más viejos, más le tememos al cambio. Si tú traes un niñito a este mundo moderno, el niño se adapta inmediatamente al mundo nuevo. De hecho, los niños no tienen que leer manuales de una tableta, no tienen que leer manuales de un teléfono celular, no leen nada. Es todo muy intuitivo para los niños, para las personas mayores no. Entonces, son los jóvenes los que van a ser el mundo del futuro, porque los más mayores tenemos un poco de miedo o somos más lentos. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a querer ser inmortales en un mundo tan cambiante? ¿Vamos a estar preparados para soportar tanto cambio? Primero, esto va a ser opcional y como yo digo, a la gente que se quiera morir, que se muera, no hay problema. O sea, tú no vas a estar obligada a vivir indefinidamente, no. Los que se quieran morir, se van a morir. Y así vamos a tener más espacio para los que queramos vivir, ¿no? Pero, no, seriamente, vamos a estar en un mundo donde vamos a curar las enfermedades, donde vamos a curar los problemas del medio ambiente, donde vamos a viajar al espacio, donde vamos a ser más inteligentes, que de nuevo esto es importante, vamos a ser más inteligentes, vamos a fusionarnos con la tecnología y vamos a ser más inteligentes. Y yo creo que la gente no debe de tenerle miedo a ser más inteligente. A lo que le tenemos que tener miedo es a ser más estúpidos. A eso es a lo que le tenemos que tener miedo. Entonces, yo no tengo problemas con la inteligencia artificial. Con lo que tengo problemas es con la estupidez humana. Y esa es muy natural, dolorosamente, la estupidez humana. Otra pregunta que puede plantearse, hay miles de preguntas, pero una pregunta que podría plantearse es, ¿esto no va a generar desigualdad? Quiero decir, un mundo muy inteligente, muy avanzado, muy fusionado con las máquinas, que puede tenerlo prácticamente todo, y otro mundo que permanezca en esa antigüedad humana. En realidad, cada vez disminuyen estas desigualdades tecnológicas. Cuando vemos el tiempo que tomó para llegar los trenes a diferentes partes del mundo o el tiempo que tomó para que la televisión se expandiera por el mundo, cada vez es más corto. Si tú ves el tiempo que ha tomado para las computadoras, los ordenadores, o para tener internet, o para tener teléfonos celulares. Hoy todo el mundo, en todo el mundo, tiene un teléfono celular. Hasta los más pobres en India, en África, todo el mundo tiene un teléfono celular, un teléfono móvil. Lo mismo va a ocurrir con estas tecnologías para vivir más y mejor, porque van a ser baratas cuando se masifiquen. Pero sí va a haber desigualdad, pero va a ser por grupos que no quieren la tecnología. Por ejemplo, los Amish. Los Amish es una secta religiosa que salió de Europa y que no quieren tecnología, excepto la del siglo XVIII. Entonces ellos llegaron al siglo XVIII tecnológico y ahí se pararon. Habrá grupos igual que esos que se van a quedar en el pasado por razones religiosas, por razones quizás éticas, legales, políticas de un mundo del pasado. Pero eso no va a impedir el continuo progreso de la humanidad, porque la gente va a ver que esto es bueno. Vivir más, vivir mejor, ser más empático, ser más amoroso, va a ser una maravilla. Este es el mejor tiempo para estar vivo. En ese sentido, yo quería tocar algo que es que las máquinas trabajen y que nosotros disfrutemos. Es algo que a veces usted habla sobre eso y
Ciertamente ya se ha planteado ese salario mínimo en diferentes instancias, es decir, que las máquinas trabajen y que las personas tengan un salario mínimo. De hecho, en un proyecto de ley de la Unión Europea, el que tiene que ver con la robótica, las máquinas y tal, eso se debate. Y no sé si también en el MIT ya se está trabajando en eso. Claro, y ¿Eso se habla... sucederá? ¿Que sean las máquinas las que trabajen y nosotros no? Bueno, cada vez... Es que parece todo ciencia ficción, perdón. Sí. Es que es como... ¿no? Por eso hay que verlo en el tiempo. Hace 10.000 años, 20.000 años, trabajábamos todos los días, todo el día. Luego se inventó el domingo y tuvimos un día de descanso. Luego, hace 2 siglos, comenzó a popularizarse un segundo día de descanso, el sábado. Ahora se está hablando de que tengamos un tercer día de descanso, el viernes. Entonces, cada vez trabajamos menos en un mundo mejor y esta tendencia va a continuar. Efectivamente, los robots y las inteligencias artificiales van a hacer más trabajo con nosotros y por nosotros, para nosotros. Vamos a vivir en un mundo con muchísimas más posibilidades de vivir mejor. Con todos estos cambios, hablaba usted de quién se iba a quedar atrás. ¿La religión tiene cabida? Sí. Sin embargo, hay quien puede decir que todo esto también es como una cuestión de fe, pero otro tipo de fe. Claro, cuando uno dice religión, ¿qué religión? Por ejemplo, la religión de los faraones duró 3.000 años, 3.000 años, el doble que Islam y 1.000 años más que el cristianismo. Pero sin embargo, hoy llamamos a la religión de los egipcios una mitología. ¿Y por qué una mitología? Duró 3.000 años. Entonces yo creo que todas las religiones en el futuro quizás sean mitologías. ¿Y por qué? Porque yo trabajo para ver la muerte de la muerte. ¿Y qué implica la muerte de la muerte? Implica la muerte de las religiones que viven de la muerte. Porque las religiones explican qué pasa si uno muere, o cuando mueras y a dónde vas. Pero, ¿y si no mueres? ¿Qué va a explicar la religión? Entonces vamos a vivir pronto en un mundo muy diferente. También en 20 años vamos a estar colonizando Marte. Y cuando estemos en Marte vamos a pensar, ¿y vino el Dios Todopoderoso a un pequeño planeta y puso su Hijo ahí? Son cosas como para meditar filosóficamente, religiosamente. Entonces, ¿en qué hay que creer? Yo creo que tenemos que creer en el poder de los seres humanos para aprender, para saber, para crear, para mejorar. Y lo que hemos hecho los humanos en los últimos siglos ha sido increíble. Pero repito, en las próximas 2 décadas vamos a ver más cambios que en los últimos 2 milenios. Es decir, no hemos visto nada de lo que viene. Y más todavía y más rápido con inteligencia artificial, que nos va a ayudar a crear, visualizar y concebir cosas hasta ahora imposibles. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.